Salamanca. Tierras del Toro. Tierras verdes y cielos entoldados que dan forma al pericardio del corazón del Campo Charro. Estamos en la demarcación de Martín de Yeltes, en un pedazo de la parte salmantina que mira de cerca a la frontera de Portugal. Este caserío de paredes blancas y techumbre de teja curva, colocada a canal y cobija, pertenece a la finca El Collado, donde se asentó en tiempos lejanos una familia ganadera con clara vocación de servir a la crianza del toro bravo, la de Sánchez Arjona. Junto a una valla chiquita de piedra, encontramos a los toros merodeando por la orilla de la charca a la búsqueda de las frescas, finas y breves plantas que emergen del pastizal y preparándose para iniciar el suave ejercicio que pone a punto la actividad de su aparato locomotor. Son los toros de Sánchez Arjona que trajeron nueva sangre brava a estas tierras, compartiendo los espacios naturales del Collado con los de la casta vieja y clásica de esta casa, la de Coquilla. En los toros provenientes de la rama bovina importada no hace muchos años, las hechuras manifiestan su inequívoca procedencia. Son productos del encaste Domecq, concretamente del que ha conseguido Juan Pedro. El cuerpo de los animales es alto y fuerte, sus carnes y su cuerna abundantes. Es el tipo de toro que prolifera por toda la geografía peninsular. Es el encaste más extendido. La manada de machos cuyas respetables hechuras les confieren la categoría de toros ya preparados para la lidia, se recoge en este paraje de privilegiada situación, ideal para el aposento y crianza de las reses bravas. Esta finca está situada en el término municipal de Martín de Yeltes, en la provincia de Salamanca, a unos 60 kilómetros de la capital, en dirección a Ciudad Rodrigo, Portugal. Está en pleno corazón de lo que se conoce como el Campo Charro, es decir, un tipo de fincas que tienen pues arbolado, de encina, básicamente, también roble, y son bastante llanas y muy indicadas para la explotación de ganado vacuno. Posiblemente Martín de Yeltes sea uno de los pueblos de España que tenga más número de ganaderías, ¿no? Porque es un término municipal con bastante extensión y en el que hay varias fincas que tienen ganaderías bravas. Por los encinares y el robledal de los Sánchez Arjona se cuidan y preparan los lotes de toros que lucirán la divisa verde y plata en las funciones taurinas que demanden su presencia. Toros de pieles negras, de tonos uniformes o ribeteadas con salpicones de blanco, coloradas y castañas, de larga complexión y finas defensas, que proceden de Juan Pedro Domecq Solís, y otras de cuerna breve y volumen reducido que componen la irrenunciable reserva de Coquilla. Las reses de la rama más solicitada en el mercado taurino, las de origen Domecq, pueden observar a lo lejos el comportamiento de los miembros de la otra rama tradicional y emblemática, más arisca y peleona, que se conserva en espacios independientes y es objeto de especial manejo. En esta casa hay dos ganaderías diferenciadas. Hay una que se anuncia como Sánchez Arjona, que tiene origen Juan Pedro Domecq y es, por lo tanto, pura de esa ganadería. Y es, digamos, la más numerosa, ¿no?, en cuanto a número de animales. Y por otra parte tenemos también una ganadería con mucha más tradición en la casa, es decir, mucho más antigua en la familia, que se anuncia como Coquilla de Sánchez Arjona y es de Encaste Santa Coloma, rama Coquilla. O sea, Coquilla es una rama de Santa Coloma que nace en Salamanca en los años 1916 al 20 y
que, bueno, pues luego va llegando a mi familia y estamos intentando mantenerla. Y ya digo, con un número quizá más limitado de cabezas, pero desde luego también con mucha ilusión. El Collado, como todas las fincas de Salamanca, se ha beneficiado este año de las lluvias de primavera y la hierba ha tapizado lomas y llanuras con el esponjoso lienzo de su pasto. El ganado aprovecha las benéficas consecuencias del factor meteorológico más deseado por estos pagos, de muy bajo índice pluviométrico, y disfruta del verdor que oculta las arcillas prensadas de la corteza de su suelo y del cobijo que proporciona la fronda espesa de la arboleda. Estas vacas pertenecen a uno de los 7 lotes en que están divididas las hembras de vientre de la ganadería. Por su pelo y por su tipo se reconoce enseguida la estirpe de Domecq, que se transmite a las crías fecundadas tras la cubrición de un toro semental del mismo origen. Son vacas apartadas y reunidas en grupos de 20 o 30 unidades que viven encerrados independientemente de los que ocupan otras hembras que se encargan de parir los coquillas de Sánchez Arjona. Pero la base principal de la ganadería se apoya en las reses que llegaron a Salamanca hace casi un cuarto de siglo y que mantienen una línea de rendimiento altamente gratificante para su criador. Los Juan Pedros, señalados con el antiguo hierro ganadero de esta familia tan taurina y tan campera, son ahora los más representativos de Sánchez Arjona, cuyos comienzos en la apasionante tarea de criar el toro bravo fueron bien diferentes. Esta ganadería empieza a funcionar al principio de los años 40, en la que mi padre, Jesús Sánchez Arjona, compra vacas y sementales, un lote de vacas y sementales a la familia de mi madre, los Sánchez Fabrés, que a su vez tenían una de las ramas de la ganadería de Coquilla, que a su vez proviene de Santa Coloma y que llegaba en Salamanca pues desde 1916. Y esa ganadería se mantiene digamos, con el encaste Coquilla mientras vive mi padre, y luego nosotros seguimos manteniéndolo hasta primeros de los años 80, en que en realidad por exigencias del mercado adquirimos un lote también de vacas y 2 sementales a Juan Pedro Domecq. En realidad el hecho de cambiar de Coquilla, que no es cambiar, sino de tener el encaste de Domecq, el encaste de Juan Pedro Domecq, además del de Coquilla, aunque aparte de él, es, como he dicho antes, por razones de mercado. Es decir, el mercado exige hoy día un tipo de toro que con el encaste Coquilla es difícil conseguir, y quizá el toro de encaste Domecq es hoy día el que más responde a esa necesidad. Las necesidades del mercado taurino tienen relación con la puesta a punto del estado físico de los toros, cuyas otras necesidades son alimenticias, las que habrá de procurar satisfacer el pienso que sirve de complemento a la ingestión de los componentes naturales del terreno. El alimento complementario se vierte a diario en los morriles metálicos colocados en una de las calvas de la finca, rodeada de encinas y de generosa superficie. Son pesebres de rudimentario aspecto, en ocasiones logrados por el aprovechamiento de algunos materiales desechados, pero con independencia del continente, lo importante es el contenido que recogen. Esto que hemos visto es una de las faenas más importantes en el día a día de una ganadería brava, porque la alimentación del toro, sobre todo en el último año, pues hay que hacerla de una forma pues muy racional. Normalmente en esta ganadería, desde luego, y en casi todas, se le da de comer 2 veces al día, una a primera hora de la mañana, bastante a primera hora, y luego ya al caer la tarde.
Al reclamo de la comida recién servida, los toros avanzan hacia los puestos que elegirán al azar en la amplia mesa natural del Campo Bravo. Son los momentos en los que el toro de Lidia se muestra más relajado. Ello nos permite contemplar la belleza anatómica de estos animales y estudiar los rasgos físicos que definen al encaste del que proceden. En el claroscuro que proyecta el espeso enramado sobre el fornido cuerpo de los toros o en la claridad de los espacios abiertos, el tipo Domecq de los Sánchez Arjona se pone de manifiesto en la estampa y en el comportamiento. Como en la inmensa mayoría de las ganaderías que proliferan en esta parte adhesada de las tierras salmantinas que miran al poniente, los toros bravos llegaron hasta aquí desde otras tierras más meridionales y más cálidas. El toro andaluz sigue siendo el inquilino principal del solar castellano de nuestra Cabaña Brava. Las dos ganaderías que hay en esta casa provienen, una de forma más cercana y otra de forma más lejana en el tiempo, de ganaderías andaluzas, es decir, tanto la de Juan Pedro Domecq como Santa Coloma pues son ganaderías andaluzas. Y a este respecto, alguna vez me han preguntado que por qué vienen más toros de Andalucía a Salamanca, vienen los toros de Andalucía a Salamanca y no van los toros o las vacas, mejor dicho, de Salamanca a Andalucía. Bueno, eso también es otro tema derivado del mercado, pero no es tampoco absolutamente cierto. Es decir, ha habido ganaderías de Salamanca que han ido a Andalucía. Por ejemplo, la ganadería actual de Dolores Aguirre era comprada a Atanasio Fernández a través de María Teresa Osborne, que la tuvo antes que Dolores Aguirre. También lo es la ganadería de Antonio Ordóñez, una de las ganaderías que tuvo Antonio Ordóñez, tuvo otra de origen Morube, pero tenía también otra ganadería de origen Atanasio y algunas más. O sea que ese es un tema que sí, que efectivamente quizá el flujo haya sido mayor de Andalucía hacia Salamanca, pero también ha habido ganaderías salmantinas que han ido a Andalucía. Muy recientemente se ha vendido una punta de la rama de Santa Coloma que tiene Javier Pérez Tabernero, se ha vendido también para la provincia de Jaén, e incluso la ganadería de Coquilla, cuando se dividió en 1934, 2 lotes fueron también a la provincia de Jaén. Con independencia de la dirección de los flujos de ganado de Lidia que contempla la historia, lo cierto es que el hontanar principal que provoca la afluencia de sangre brava hasta los campos de Salamanca está ubicado tierras abajo de la piel de toro. La que se almacena en las reses de la ganadería que dirige Javier Sánchez Arjona viene avalada por el prestigio de las líneas de Parladé, Mora Figueroa y de Santa Coloma, los Domecq, que entraron en el collado en el año 1983, y los Coquilla, que les precedieron en 1944. Ahondando en el historial genealógico de las dos ganaderías que conviven en un solo territorio, se puede llegar a la conclusión de que su raíz es la misma, la que sirve de soporte al tronco Vistahermosa. Pero ni el fenotipo de los animales ni su carácter aconsejan la siempre arriesgada operación del cruzamiento. Quienes se dejaron seducir por la tentación de averiguar las consecuencias no obtuvieron favorables resultados. Con respecto a la posibilidad de un cruce entre las dos ganaderías, es un tema que tenemos absolutamente descartado, pues porque es una prueba que nosotros nunca hemos hecho, pero no la hemos hecho precisamente porque la hemos visto, hemos comprobado que algunas otras ganaderías no lejos de aquí
Lo intentaron en su momento y la verdad es que no funcionó absolutamente, ¿no? Y en vista de eso, pues nosotros ni siquiera lo hemos intentado. Creo que es muy difícil cruzar esos dos encastes. Asistimos ahora a una de las secuencias que envuelven de ternura a las faenas del campo bravo. Fisgando, alrededor de matojos, amapolas y gramíneas salvajes, se busca afanosamente algo que se ha refugiado entre la espesura que rodea los edificios del cortijo. Al fin se encuentra y se rescata de su eventual madriguera. Es un recental de pocos días de edad al que los hombres del campo charro procuran alimentar con la leche templada y almacenada en un biberón de considerables dimensiones. El animalito consume con avidez el contenido del recipiente sorbiendo de la tetilla artificial que sustituye a la ubre materna. No tiene madre, pero tiene un grupo de padrinos que le procuran la ración diaria de tan rico alimento con el que repondrá fuerzas para mostrar la esgrima de su embestida y ganará carnes antes de que sea integrado en el cerrado que le corresponde. El ganadero relata las circunstancias que han propiciado tan curiosa y enigmática situación. Este becerro se ha recogido y se ha traído al jardín hace unos días, hace concretamente 5 o 6 días, porque se murió la madre cuando tenía 20 días. Y entonces, claro, con esa edad tan temprana es imposible que se pueda mantener, porque hay que darle leche, como es lógico. Pero hemos tenido hace no mucho un caso similar, pero en pleno invierno, y concretamente el año pasado. Y entonces nació un becerro con una noche que hacía 12 grados bajo cero, y entonces se congeló con el propio líquido que traía del seno materno. Y entonces hubo que recogerlo, traerlo a casa y en una chimenea irlo deshelando porque lo tenía completamente congelado, y se le volvió a llevar a la madre. Pero entonces la madre, claro, se dio cuenta, ¿no?, que se había andado con el becerro, se le había pues, hecho todas esas operaciones de quitarle el hielo, etcétera. Y entonces la madre lo rechazó, no lo quiso, y entonces tuvimos que también traerlo y también, criarlo también a biberón aquí en casa. Son los avatares que con frecuencia suceden en el campo bravo. En este campo de Salamanca en el que el sol de la mañana ha conseguido abrir los azules de su cielo, y donde los toros se reúnen junto a los troncos leñosos y seculares de las encinas para observar desde la penumbra que les conforta lo que sucede a su alrededor, mientras se va consumiendo el pienso que les fortalece y el tiempo que determinará su partida hacia los ruedos. Los toros de Sánchez Arjona siguen su ruta junto a los vallados de piedra que señalizan los cerrados o cuarteles del collado. Corren o comen, rumian o descansan. Ese simplemente es su régimen de vida durante los 4 años largos de su existencia. Una larga y regalada existencia en su hábitat natural. Un privilegio que les es negado al resto de los animales de otras razas bovinas, condenados a un muy temprano final en el oscuro habitáculo del matadero. Para Javier Sánchez Arjona, los motivos que le impulsaron a introducir en su ganadería vacas y sementales de Juan Pedro Domecq no solo obedecen a las condiciones morfológicas de este tipo de ganado, sino a su incuestionable fondo de bravura y a otros valores complementarios como la nobleza y la capacidad de lucha hasta el final de la larga lidia que exige el toreo contemporáneo. Bravos también son estos toros, pero de cuerpo y cuernos más reducidos, lo cual, mientras no cambie la filosofía actual, impide que la ganadería Coquilla de Sánchez Arjona visite las grandes ferias de la temporada taurina. El ganado de las 2 ramas está repartido por los 15 cercados en los que se halla dividida la superficie del collado, agrupándose los machos por edades
pero manteniéndose distanciados de los espacios que ocupan las vacas, especialmente en la época de cubrición. Galopando sobre la montura vaquera, el personal de la finca controla a diario el orden en el consumo de la comida que se suministra a las reses 2 veces al día y los descansaderos que eligen para el reposo. También descansan y se refrescan las cabalgaduras en las profundas aguas de las charcas, a donde los vehículos a motor solo pueden asomarse tímidamente. Cuando la jornada termina, los caballos enfilan la vereda que conduce hasta las dependencias del cortijo. Los caballistas van en busca de los muros encalados que limitan patios abiertos de añejo sabor campero, pespunteados por la filigrana de la parra y adornados por maceteros que flanquean entradas y adornan rincones. En el interior de la casa solariega, Javier Sánchez Arjona nos refiere algunos datos de tan singular familia ganadera antes de regresar al campo para matizar acerca del entorno gremial que le rodea. Este cartel corresponde al primer festejo que dio mi abuelo Sánchez Fabrés cuando compró, después de comprar la ganadería, la cuarta parte de la ganadería de Coquilla. Y en dicho festejo actuó, se anuncia aquí Coquilla, que se llamaba en realidad Jaime Coquilla, hijo del anterior dueño de la ganadería, que por entonces era novillero. Este cartel es un cartel reciente, del año 2004, y es de la feria de Arles en Francia, que yo creo que es bueno resaltar, pues eso, estas ferias tan importantes que hay en el sur de Francia, Arles, Nîmes, Bayona, Mont-de-Marsan, porque no cabe duda que la afición de Francia es un soporte muy importante para la fiesta de los toros. Esta es la familia Sánchez Fabrés al completo. En ella aparece mi abuelo en el centro, que es quien compra la ganadería de Coquilla, la cuarta parte de la ganadería de Coquilla, y el que inicia la andadura de la misma en la provincia de Salamanca, y que es la única rama que se mantiene de dicha ganadería. Luego, después de la guerra, mi padre, que aparece en esta otra foto, compra una parte de la ganadería común y se independiza como ganadero y empieza ya la ganadería en poder de la familia Sánchez Arjona. Las ganaderías de Salamanca son menores en número que las que hay en el conjunto de Andalucía. Eso hace que los ganaderos estemos aquí más concentrados, nos veamos más y tengamos quizá una relación pues más cercana, ¿no?, que en otras partes de España. En Salamanca hay muy buena concordia entre los ganaderos, en líneas generales, como siempre podrá haber alguna excepción, pero en líneas generales la concordia es buena y como encima tenemos unos objetivos pues muy similares unos a otros, pues la verdad es que el entendimiento es muy bueno. La ganadería que iniciara Jesús Sánchez Arjona y Velasco con 85 vacas y 3 sementales adquiridos a la familia Sánchez Fabrés, de la que formaba parte su esposa Paz, ha experimentado una importante mutación con la llegada de una gran aportación de selecta sangre brava que convive con otra, no menos selecta, preservada en calidad de depósito en los cercados del Collado. Un ganadero de abolengo, Javier Sánchez Arjona, comparte los estímulos que le provoca la crianza de 2 emblemáticos encastes de nuestra cabaña de Lidia. La bravura manejada con buen criterio siempre será contemplada con beneplácito.